Muchísimas gracias, señor presidente. Hoy vengo a hablar con datos y con la firme convicción. Mientras algunos insisten en medir la educación en pesos, señor ministro, viceministro, me gusta que en este gobierno se han dedicado a medirla en dignidad del estudiante. Ese estudiante de educación superior que fue secuestrado por un modelo que llamaban educación financiada, pero que en realidad era una educación hipotecada. Miles de jóvenes colombianos, senadora Aida, firmaron pagarés con el ICETEX para poder estudiar creyendo que era una oportunidad de vida, cuando de verdad estaban adquiriendo unas responsabilidades y una deuda que los perseguiría y los atormentaría hasta que esta deuda fuese pagada con capital y altos intereses moratorios. Al recién graduado que mejor le iba era el que conseguía trabajo, senador Lemus. Ese que conseguía trabajo de manera inmediata, quien podría pagar la deuda a partir de haber conseguido su trabajo. Pero como esa no es la situación de la mayoría de jóvenes en nuestro país, quien no encontraba trabajo recién graduado, le tocaba, porque eso se abunda y se abundaba mucho más, con cifras de desempleo de 2 dígitos, lo que se obligaban no solamente a pagar capital, sino intereses acumulados por el no pago de esas deudas que se convirtieron en impagables para ese colombiano pobre, metiendo en problemas hasta sus codeudores, quienes muy frecuentemente se exponían a los famosos embargos judiciales. Es decir, un profesional se graduaba con un diploma en la mano, óigase bien, y una deuda insostenible en la otra. No lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo viví y me tocó pagar un crédito en ICETEX. Por otro lado, pero continuando con la misma historia, las universidades públicas se encontraban languidecidas, llevadas, pero los bancos ganaban mientras los sueños de muchos colombianos se convertían en intereses corrientes y moratorios, lo que hemos denominado la época florida y de los gloriosos para la universidad privada en nuestro país. Muchas de estas iniciaron, óigase bien, en un garaje, pero luego con la plata de la educación hipotecada terminaron convertidos en emporios económicos sumados a emporios políticos y de concentración y de monopolio de poder regional. ¿Con qué plata? Senadora Aida, con la plata de la educación pública, que era un derecho constitucional y no una educación hipotecada. Hoy debo decir que esa universidad pública, en la secuencia del tiempo moribunda, atrapada por caciques de la politiquería, donde se apropiaron de la ley del desplume, como con la gallina de los huevos de oro, y hasta perdiendo la connotación de ente público por adoptar el apellido del politiquero de moda. Después de esto, las universidades públicas se convirtieron en emporios de grupos al margen de la ley, y su estudiantado fue estigmatizado. No sabría yo, después de leer esta historia, si eso fue algo casual o premeditado, senadora.
Pero a partir de estas adversidades nace el boom de la universidad privada. Y casi que con la obligatoriedad de educarse en una de estas, ya que la pública se estigmatizó, como la Universidad de los Paros y otras cosas que no vale la pena recordar. Condiciones que obligaban a las familias más pobres a que su hijo estudiara donde sea y a cualquier precio, así sea endeudándose con el fin de cumplir el sueño de toda familia pobre, que su hijo se profesionalice. De ahí surge la moda de la privatización de la educación superior. Debo decir que algunos surgieron de manera altruista, pero con el paso del tiempo se percataron del poder económico que ésta les derivaba, el cual también resultó siendo un poder político con el atrapamiento del ICETEX. Yo te doy el cupo para que estudies en mi universidad y a la vez te endoso el crédito porque yo le cobro al banco los dineros de la educación pública colombiana. Así se nutrió el negocio socio, el cual terminó convirtiéndose en un gran monopolio regional en la educación pública de nuestro país. En pocas palabras, era dueño del ente privado, se controlaba el ICETEX y se frenaba el crecimiento público, tal y como lo he expuesto. Y esto se convertiría en la gloria para los nuevos ricos y multimillonarios de las regiones. Todo esto bajo el silencio cómplice de una docencia, óigase bien, que era y es ejercida por algunos magistrados de altas cortes, lo que representa el silencio cómplice de las tres ramas del poder público. Lo público no sirve, lo que sirve es lo privado, porque de ahí devengo yo un sueldo extra. Mientras tanto, los derechos a la educación de los pobres no tenían doliente alguno en las ramas del poder público, como lo he expuesto, lo que hemos llamado neoliberalismo puro y duro, educación hipotecada. Hoy este modelo ha cambiado y hay que reconocérselo a este gobierno. Tomó la decisión histórica de romper con la lógica del endeudamiento y ya no se le presta al estudiante, se le presta al sistema educativo. Ya no se enriquece al banco ni al dueño de la universidad privada, se fortalece a la universidad pública. Ya no se trata de cobrar intereses, sino de generar oportunidades reales de vida. Y hoy se ha pasado de 190.000 nuevos estudiantes en el 2024 a 300.000 en el 2025. 1.45 billones en funcionamiento y 1.87 billones en infraestructura. Felicito al señor ministro de Educación por la Universidad de Córdoba y su fortalecimiento con la carrera de medicina. Pero como me quedan 30 segundos, le pido que no echen saco roto la subsede Magangué, en la subsede Monpós también se pueda extender el programa presencial de la Universidad de Cartagena como en el municipio de Magangué. La depresión momposina y el sur del departamento de Bolívar, los más pobres requieren y les urgen carreras en el marco territorial porque los pobres tienen derecho a educarse.